conferencia de prensa en la que esta mañana nos acompañan el ministro de Economía, señor Carlos Oliva, y el Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Víctor Shigiyama. El día de hoy los hemos convocado para dar a conocer la modernización del sistema tributario a través de las facultades delegadas. A continuación, el ministro de Economía va a hacer una exposición sobre el tema. Y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Vamos a hacer una breve exposición para tratar de explicar un poquito, con un poquito más de detalle, los decretos legislativos que han sido publicados en los últimos 2 meses. Esto es parte de un grupo de reformas que este gobierno está empeñado en implementar con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos hoy a referirnos a la reforma tributaria o parte de la reforma tributaria que estamos planteando. Más adelante vamos a convocarlos para conversar acerca de otros temas que también son importantes y relevantes, por ejemplo, toda la reforma que se ha hecho a los sistemas administrativos del Estado, principalmente a los que tienen que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, la creación del sistema de abastecimiento, la articulación de los sistemas, etcétera. Eso es un tema bastante técnico y extenso, preferiría convocar a otra conferencia para hablar de esos asuntos. Lo mismo con todas las políticas que estamos promoviendo para fomentar el acceso al financiamiento y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas. Estamos coordinando una conferencia de prensa conjunta con el ministro de la Producción para poder explicarles también con mucho más detalle acerca de esas políticas que estamos implementando. Entonces ahora vamos a circunscribirnos a explicarles qué estamos proponiendo en términos de la modernización del sistema tributario. Vamos a hablar rápidamente de 3 temas. Empezamos con una información general acerca de la situación actual de la recaudación tributaria en el país. El año pasado, la recaudación tributaria, que en realidad estamos hablando en este caso particular de la recaudación de los impuestos del gobierno central. ¿Okay? No estamos hablando de todos los tributos que tenemos en el país, ni de todos los niveles de gobierno. Estamos hablando solo del gobierno central y de los impuestos. Esta recaudación llegó a un 13% del PBI, que fue el nivel más bajo de los últimos 14 años. En solo 5 años hemos caído 4 puntos porcentuales en esta medición de la recaudación. Este nivel, por supuesto, está por debajo tanto de los países de la Alianza del Pacífico como del promedio de América Latina. Allí pueden ver las cifras. Estos grupos de países están por encima del 15%, o estuvieron por encima del 15% en el 2017. Nosotros estuvimos más de 2 puntos por debajo de esto. El incumplimiento tributario que tenemos en 2 de los principales impuestos, tanto el IGB como el impuesto a la renta, también son de los más altos de la región. Allí pueden ver las cifras, cómo ha aumentado en los últimos 3 años que tenemos la medición, la evasión tanto del IGB como del impuesto a la renta. En el caso del IGB se ha pasado de más de 28 a más de 36. ¿No? Es bastante notable ese aumento, es más de un 20%. Y en el caso del impuesto a la renta hemos pasado de 47% de evasión en el 14 a más de 51 en el 17. Ahí les hemos incluido, yo entiendo que esta presentación se las vamos a dar después para que puedan en todo caso tomarla como referencia para sus notas. ¿No? Si hemos hecho un par de ejercicios ahí, ¿no? ¿Cuál sería nuestra recaudación si, por ejemplo, tuviéramos el nivel de evasión de Chile? ¿No? Si bajamos la evasión que tenemos a Chile. Eso representaría más de 25.000 millones de soles de recaudación. Es decir, casi 3,4% del PBI en recaudación extra. Solo igualándonos
a la evasión de Chile. No estamos hablando acá de eliminar toda la evasión, sabemos que todos los países desarrollados, todo el mundo tiene evasión, ¿no? Lo importante es llevarlo a niveles, por lo menos estándares internacionales, y obviamente avanzar un poquito más de eso. Otro ejercicio está en el siguiente bullet, donde decimos qué pasa si nosotros simplemente recuperamos, entre comillas, el nivel de evasión que teníamos en el año 2014, ¿no? Es decir, volvemos al nivel que teníamos hace 3 años, que ya de por sí era alto. Si solamente hacemos eso, tendríamos unos 8.500 millones de soles adicionales de recaudación, es decir, un poquito más de un punto del PBI en recaudación extra, ¿no? Solo volviendo al nivel de evasión que teníamos hace 3 años. Creo que queda bastante claro para todos que con mayores ingresos nosotros podemos aumentar la calidad de vida de la población, ¿no? En particular podríamos mejorar la atención de las necesidades que tiene nuestra población, ¿no? Esto se traduciría en mayores inversiones, mayores recursos, mayores bienes y servicios para reducir, por ejemplo, las grandes brechas que aún tenemos de educación y de salud. También para reducir la brecha de infraestructura, ¿no? Cerrar ambas brechas son sumamente importantes para poder aumentar la competitividad de la economía. Y ya si nos ponemos desde el punto de vista más económico, más macroeconómico, naturalmente una mayor recaudación tributaria nos va a ayudar a consolidar nuestra posición fiscal y, por supuesto, a mantener la estabilidad económica, macroeconómica, que ha sido uno de los puntos fuertes que tenemos en el país en los últimos 30 años. Vamos entonces ahora a la modernización, ¿no? Creo que resulta sumamente claro decir que el camino para lograr todo esto, para reducir el déficit, para cerrar las brechas de infraestructura, para mejorar en general la calidad y la cobertura de los servicios de la población, parte de un eje que es la modernización de nuestro sistema tributario, ¿no? Esto es algo que tiene que hacerse sí o sí si queremos lograr estos elementos que acabo de mencionar. ¿Cómo estamos modernizando nuestro sistema? Antes de eso, ¿qué buscamos con la modernización del sistema tributario? Y esto es lo que ha quedado plasmado en los decretos legislativos que han sido publicados en los últimos meses. Esta modernización busca, por un lado, incrementar la recaudación sin tocar mayormente las tasas, ¿no? La única tasa que se ha afectado es la del impuesto a los casinos, que lo vamos a mencionar más adelante. También buscamos facilitar el pago de los tributos de todos los contribuyentes, ¿no? Sabemos que mientras más fácil y más directo sea el pago, también va a mejorar la recaudación. También necesitamos modernizar la administración tributaria para mejorar el control, ¿no? Es darle las herramientas a nuestra SUNAT, a nuestra administración tributaria, para poder mejorar el control y hacer un sistema que sea mucho más justo. Por supuesto, lo último que se quiere hacer es afectar a los contribuyentes que efectivamente cumplen con sus obligaciones, ¿no? Con el pago de sus impuestos. Y por último, con esta modernización, es algo que yo ya he repetido varias veces, estamos buscando principalmente reducir los espacios de la elusión y de la evasión tributaria. Aquí podemos ver cómo ha sido el proceso de delegación de facultades, simplemente para tenerlo como referencia, ¿no? El 2 de mayo el gobierno le solicitó al Congreso las facultades delegadas. Yo en ese entonces no era ministro, ¿no? Yo llegué recién en junio. En todo caso, durante mayo y junio hubo toda la sustentación que se tuvo que hacer en el Congreso. Las facultades, ustedes saben que incluía una amplia gama de temas. Al final creo que han salido cerca de 90 decretos legislativos, ¿no? Una parte tiene que ver con esto naturalmente, pero hay otros temas que son igualmente importantes que ya los vamos a empezar a discutir en otro momento. En todo caso, durante mayo y junio se hizo toda esta sustentación al Congreso. A mí me tocó ir al Congreso apenas asumí el cargo para sustentar las facultades. Y el 19 de julio de este año
se publicó la ley 30823, que fue la que nos dio las facultades, por 60 días para legislar, 60 días que se vencieron ayer, me parece. Es importante también notar que durante todo este tiempo el equipo técnico del MEF ha tenido reuniones con una serie de actores, ¿no?, de la vida económica nacional, ¿no?, con gremios, representantes del sector privado, con algunos congresistas, con asesores, ¿no?, para tener precisamente un diálogo y conocer de primera mano la problemática que estábamos teniendo y que nos impedía modernizar nuestro sistema tributario. Vamos entonces ahora a las medidas. Estas medidas se circunscriben en tres grandes ejes. El primero, lo que se ha buscado con estas medidas tributarias es adaptar nuestra legislación a las mejores prácticas internacionales, ¿no? Se tiene casi siempre como referencia a la OECD. Todo ello con la finalidad de, por un lado, aumentar la transparencia y, por otro lado, reducir la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Este es un primer gran objetivo que se ha tenido en cuenta al momento de diseñar estas medidas de política. En segundo lugar, estamos también empeñados en una transformación digital para reducir los costos de cumplimiento, ¿no?, para hacer más fácil también el pago de los impuestos y al mismo tiempo mejorar el control y la fiscalización de la SUNAT. Y en tercer lugar, las medidas también tienen como propósito facilitar el clima de inversión, dándole mucha mayor predictibilidad al sistema. Hay una serie de medidas que se han dado para cerrar algunos vacíos, para aclarar algunos temas, ¿no?, que al final en lo que se traducía era en el aumento de la litigiosidad. En los siguientes tres cuadros, o tres diapositivas, vamos a ver el agrupamiento que hemos hecho un poco para aclarar lo que se ha hecho, tomando en cuenta además que algunas de las medidas atacan a más de uno de los ejes que acabo de mencionar, ¿no? En el primer caso, cuando hablamos de mejorar y de la transparencia, de reducir la elusión, la evasión y de llevarnos a un sistema tributario con los estándares internacionales, con las mejores prácticas internacionales, tenemos allí un listado de las distintas medidas que se han tomado. La mayor parte son temas bastante técnicos, podemos mencionar algunos de manera general y quizás en el momento de las preguntas podemos profundizar si es que ustedes tienen alguna duda al respecto, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, una norma sumamente importante que la tienen todos los países es la primera, ¿no?, la de definir el concepto de beneficiario final. Allí lo que se ha hecho es que a partir de ahora, ¿no?, todas las empresas tienen que tener detrás a las personas naturales que son los dueños, ¿no? Esto de que una empresa es dueña de otra empresa, bueno, puede estar bien, pero al final tenemos que seguir avanzando hasta llegar a quién es el beneficiario final, ¿no? Esto es algo que ahora es obligatorio en el país. El segundo, también se ha limitado la deducción de intereses, ¿no? Esto también va en línea con una práctica internacional, ¿no? Es un método muy conocido a veces para reducir la base imponible, entonces también se está regulando al respecto y se está haciendo además de una manera gradual, ¿no? Esto va a entrar en funcionamiento en un par de años, pero ya hay una gradualidad que se está anticipando precisamente para atacar esta medida elusiva. También se está regulando la antielusiva general, ¿no? Esta es la norma 16, me parece, del Código Tributario. Lo que estamos haciendo aquí es perfeccionando la norma que salió hace como 5 o 6 años y estamos dotando a la SUNAT de un comité especial que va a ser encargado de definir si las prácticas son antielusivas o no, ¿no? Con lo cual se reduce la discrecionalidad del fiscalizador
el fiscalizador puede detectar algo, pero quien va a definir al final si es una práctica antielusiva o no es un comité donde hay 3 personas que van a ser designadas por la SUNAT con ciertas características que tienen que tener estas personas precisamente para darle más garantía al sistema. También otra de las medidas que se está haciendo, se están extinguiendo las sociedades con prolongada actividad. Ya salió la norma en la que decimos que las empresas que tienen más de 10 años de inactividad, es decir, que no ha habido ningún movimiento bancario, ningún movimiento societario, ¿no?, que están prácticamente iguales que hace 10 años, van a entrar en una lista, se va a publicar esta lista por 2 años, y si en esos 2 años nadie pide que se active esa empresa, se le va a dar de baja de oficio, ¿no? Esto con varias finalidades. Una de ellas es también luchar contra la corrupción, ¿no?, porque en algunas ocasiones podría darse el caso que estas empresas no tienen actividad en el Perú, sin embargo, se pueden presentar esos papeles en otros países y con eso abrir cuentas y tener movimientos en otros países. Entonces, para evitar ese tipo de prácticas, estamos también poniendo esta extinción de sociedades con una serie de mecanismos específicos para no afectar en todo caso a los dueños de estas empresas, ¿no? Y como les digo, hay todo un periodo para poder argumentar que no se quiere que se extinga la sociedad, y obviamente si el dueño viene y dice yo no quiero que se extinga mi sociedad por tal o cual motivo, no pasa nada, ¿no? Es simplemente para los que están aparentemente inactivos. Y también sabemos que es costoso cerrar a veces una empresa, ¿no? Entonces muchas personas simplemente dejan la empresa ahí, no la usan porque no quieren pagar para cerrarla. Entonces este mecanismo también les va a facilitar hacerlo de oficio y no pagar para poder hacerlo, ¿no? También está el impuesto selectivo al consumo, a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Allí esta actividad en particular no tenía impuesto selectivo al consumo, a diferencia de otras actividades similares, ¿no? Las rifas, los bingos, los juegos hípicos, todos ellos tienen el impuesto selectivo al consumo. Entonces lo que se ha hecho es equiparar a esta actividad en particular con el resto de actividades similares. También se ha perfeccionado la legislación aduanera. Esto también sirve para facilitar las inversiones, como vamos a ver más adelante. Aquí estamos nuevamente adaptándolas a las mejores prácticas, haciendo un gran esfuerzo de simplificación, ¿no?, regulando algunos procedimientos que creemos que no eran, que lo que hacían simplemente era perder tiempo. Entonces esto va a hacer también que se facilite el comercio. En el segundo grupo de medidas está la transformación digital, para reducir los costos de cumplimiento y mejorar el control de la fiscalización de la SUNAT, ¿no? Aquí se han hecho algunas cosas muy particulares. Quizás la más notoria, que yo la comenté también hace más de un mes, fue que le estábamos dando a la SUNAT la facultad de actuar como entidad de verificación para la emisión de los certificados digitales, ¿no? Sabemos que existen empresas que dan estos certificados digitales, pero estas empresas actualmente se ubican solamente en Lima. Entonces una empresa de provincias que quería tener este certificado tenía que venir presencialmente además a Lima, hacer todo el trámite y con el costo que eso puede implicar, ¿no? Entonces ahora la facultad va a tener la SUNAT va a tener esta facultad para poder hacerlo, con lo cual va a ser mucho más fácil que las empresas, sobre todo las micro y las pequeñas empresas que están en provincias, puedan empezar a ser parte de la masificación del uso de los comprobantes de pago digital, ¿no?, que es otra de las medidas que se ha tomado, ¿no? Y también se han establecido algunas sanciones para los operadores de servicios electrónicos. Se les está trayendo a lo que son las sanciones dentro del marco del Código Tributario y no solamente del contencioso administrativo. Y en tercer lugar, hablando de la facilitación del tercer eje, la facilitación del clima de inversión, hay varias medidas bastante importantes y potentes.
Se ha establecido, por ejemplo, el crédito indirecto, ¿no? Esto es el reconocimiento de empresas peruanas que tienen subsidiarias en otros países, donde pagan el impuesto a la renta en los otros países. Entonces estamos reconociéndoles ese pago que han hecho en otros países, en sus subsidiarias de otros países, para el pago que tienen que hacer acá en el Perú, ¿no? Como empresas peruanas. Eso definitivamente lo que va a incentivar es la repatriación de los dividendos. No, esta es una medida, digamos, pro empresa, ¿no? Los cálculos que se hacían es que sin el crédito indirecto una empresa podría estar pagando más del 57% de impuesto a la renta, digamos, ¿no? Con esto está bajando por lo menos en unos 20 puntos adicionales, ¿no? Con este crédito indirecto. También se está simplificando el acogimiento al régimen de recuperación anticipada y reintegro tributario. Esta es una medida de simplificación que también vamos a hacer un evento en particular con Proinversión. Me parece que está pactado para la semana próxima, para explicar lo que esto significa y cómo estamos simplificando el régimen para que esto sea también más amigable para la inversión, ¿no? Me parece, si mal no recuerdo, que este procedimiento tomaba más de 300 días, o toma actualmente más de 300 días, y estamos intentando bajarlo a menos de la mitad de ese tiempo. También se amplía el ámbito de la recuperación del IGB por la adquisición de bienes de capital para las micro y pequeñas empresas. Esto es algo que lo vamos a conversar también con el ministro de la Producción. Es una de las medidas que está facilitando las inversiones que tienen que hacer las micro y pequeñas empresas. Acá se les está devolviendo de alguna manera el IGB que pagan por sus bienes de capital. Otra medida importante tiene que ver con el tratamiento tributario de estos mecanismos de inversiones inmobiliarias que se llaman FIRBI y FIBRA. Incluso ayer salió en un diario nacional un análisis sobre cómo se está empezando a dinamizar este mercado de inversiones inmobiliarias a través de estos mecanismos. Definitivamente los ajustes que se han hecho son bastante positivos y ya se ve una inversión, una reacción del mercado para poder empezar a mover estos mecanismos, que lo que a la postre van a hacer es movilizar también el sector de la construcción en el país. Y así hay otras definiciones, lo de la legislación aduanera que les mencionaba, el concepto del devengo, ¿no? Que es un concepto que se utiliza al momento de hacer la rendición de los impuestos, pero que no estaba lo suficientemente clarificado, lo cual nuevamente eso hacía que aumente los litigios con el Estado, ¿no? Y cargábamos innecesariamente al Tribunal Fiscal con casos que lo único que teníamos que hacer es simplemente definir bien en la norma qué cosa, en qué condiciones se aplica el devengo. Esto es en buena cuenta un resumen breve de las medidas que se han implementado. Los efectos económicos que estamos esperando con este grupo de medidas llegan, acá vamos a corregir el monto con el anterior, en la firmita anterior hemos puesto 8.500 millones. Ok, está con el PBI del 2020. Ok, en todo caso, el incremento de los ingresos estructurales, ¿no? Esto es importante, ¿no? Son ingresos que no están necesariamente atados al ciclo económico, ¿no? Son más ingresos estructurales. Estamos pensando en que podríamos llegar al 1,1% del PBI en el 2020, que con el PBI del 2020 representarían cerca de 9.800 millones de soles, ¿no? Yo personalmente creo que esta es una meta o un cálculo bastante conservador. Yo creo que vamos a superar esta cifra tranquilamente, ¿no? Pero en todo caso, esta es la cifra que juega con el marco macroeconómico multianual. Es una cifra, yo diría, conservadora de lo que pensamos recuperar de impuestos gracias a este tipo de medidas que estamos comentándoles hoy. También
Esperamos que para el 2021 el 100% de los comprobantes de pago sean electrónicos. Después de esta breve presentación le voy a pedir a Víctor que nos comente sobre lo que estamos haciendo en esta materia, porque creo que es muy importante que todos entendamos el gran potencial que tiene este tipo de medida para reducir precisamente la evasión y la elusión tributaria. Y otro efecto económico que estamos esperando es el que ya les mencioné en el mercado inmobiliario, ¿no? Con estas inversiones que se van a hacer a través de los FIRBIS y los FIBRAS, que podrían representar inversiones en activos por más de 2.000 millones. Para ir finalizando, comentarles que esta modernización es uno de los ejes, es uno de los componentes de una reforma tributaria más comprensiva, que es la que estamos diseñando, ¿no? Esta es como la primera parte, lo que se ha podido hacer a través de las facultades delegadas que nos ha concedido el Congreso. Esto nos va a representar más de un punto porcentual del PBI de ingresos. Sin embargo, y eso también ya lo he comentado con anterioridad, vamos a impulsar conjuntamente con un trabajo que tenemos que hacer en el Congreso, por lo menos otros 3 grandes temas, ¿no? Que son los que están a continuación. La simplificación de los regímenes del impuesto a la renta, ¿no? Esto nos va a permitir reducir los arbitrajes que podrían darse actualmente al tener varios sistemas de impuesto a la renta. La racionalización de los beneficios tributarios. Estamos haciendo el estudio para identificar aquellas exoneraciones o beneficios tributarios que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creados. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de los ingresos de los gobiernos locales, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver con el impuesto predial. También vamos a proponer algunas medidas al Congreso para aprovechar todo el potencial que tiene este impuesto, que sabemos que es un impuesto cuya recaudación es una de las más bajas en América Latina, en el caso peruano. Ahí también tenemos un potencial muy importante de crecimiento. Aparte de estos 3 grandes temas que se añaden a la modernización, también estamos evaluando algunas medidas muy particulares que no fueron tomadas en cuenta por las facultades que teníamos, pero que también van a ir en la misma dirección, ¿no? Pero básicamente yo diría que son, aparte de la modernización, esos otros 3 grandes grupos que vamos a presentar entre octubre y noviembre. Vamos a empezar a presentarlo al Congreso y ahí tenemos el debate que corresponde para poder aprobar estas medidas. Todo esto siempre en línea con los lineamientos, en realidad, los principios generales que deben tener cualquier política tributaria, que son la suficiencia, la eficiencia, la equidad, la neutralidad y la simplicidad. Entonces, al final, una vez que podamos, ojalá hacia fin de año ya tener por lo menos la mayor parte de todo este conjunto de medidas que les comento, la modernización, que ya se terminó con las facultades, y las otras 3 que acabo de mencionar, esperamos incrementar los ingresos estructurales del sector público, ¿no? Ya les mencioné un punto porcentual con la modernización y ojalá que algunos puntos porcentuales más con las otras medidas. Vamos a tener todo el marco para poder disminuir la evasión y la elusión tributaria. También vamos a reducir la litigiosidad que tenemos actualmente entre los contribuyentes y la administración tributaria, ¿no? Precisamente por esto que les comentaba, que estamos cerrando mucho de estos vacíos o temas que no estaban lo suficientemente claros. También estamos seguros que se está favoreciendo el clima para la inversión privada con algunas de las medidas que ya hemos presentado. Un punto muy importante es aumentar la transparencia del sistema, ¿no? Queremos, al aumentar la transparencia, estamos luchando decididamente contra la corrupción y el lavado de activos, ¿no? A través del régimen tributario son a veces muy fáciles de hacer. También estamos reduciéndole los costos de cumplimiento a los contribuyentes. Una vez que tengamos esta masificación de comprobantes electrónicos, va a ser muchísimo más fácil, no solo para las personas naturales, sino también para las empresas, poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Y por último, otro de los resultados que esperamos tener es que
nos estamos adaptando a los estándares y a las recomendaciones de la OECD, ¿no? Como les repito, la gran parte de medidas, sobre todo las que tienen que ver con las normas antielusivas, están siguiendo los parámetros del BEPS y de la OECD, ¿no? Que son los parámetros internacionales que la gran mayoría de países están adoptando. Esto sería básicamente un resumen de lo que se ha presentado a través de las facultades. Ahora le paso la palabra a Víctor para que nos comente en particular el tema de la masificación de los comprobantes electrónicos, que como les digo es una de las herramientas principales que tenemos para combatir la evasión tributaria, y después ya podemos abrir la mesa para algunas de las preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Víctor. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, como mencionó el ministro, en este conjunto de normas hemos tenido algunas normas que habilitan y hacen énfasis en el proceso de transformación digital que SUNAT viene realizando desde hace un tiempo. Y uno de los elementos claves es el comprobante pago electrónico. Hemos agilizado y hemos impulsado el proceso y efectivamente en un par de años estamos estimando que tendríamos el 100% del comprobante pago electrónico en vigencia en el país. Claramente también esto va a traer una serie de beneficios, pero sobre todo también abre la oportunidad de una serie de oportunidades para políticas públicas innovadoras. En la línea, por ejemplo, de tener toda la información de los comprobantes, nos va a permitir simplificar notablemente los procesos de cumplimiento tributario de los contribuyentes. Y también estamos evaluando mecanismos para incentivar la solicitud del comprobante pago, no solamente desde el punto de vista de los emisores, sino también desde el punto de vista de los consumidores, ¿no? El estimado es que solamente 6 de cada 100 personas o empresas en este momento tienen algún beneficio al exigir comprobante pago, y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar en los próximos meses. Sobre la transformación digital, vale la pena mencionar también que SUNAT viene trabajando, además del comprobante de pago electrónico, el proyecto de cuenta única, y ambos procesos sumados nos permitirán en el futuro tener una contabilización simplificada, sobre todo para las pequeñas empresas. También uno de los elementos que se dieron en estas normas está el de la posibilidad de que SUNAT pueda facilitar el certificado digital, con lo cual el costo de cumplimiento en comprobante pago electrónico va a ser muy pequeño, sobre todo para las pequeñas empresas. Considerando además también que vamos a mantener el portal gratuito, de tal manera que todos los contribuyentes tengan opciones de acuerdo a sus necesidades. Vale la pena también mencionar que en este proceso de transformación hemos incorporado la gestión de ciencia de datos en SUNAT. Desde finales del año pasado estamos utilizando ciencia de datos. ¿Qué significa esto? Es el aprovechamiento del Big Data, de toda la información que SUNAT viene manejando con comprobantes. Hoy estamos recibiendo más o menos 4 millones de comprobantes de pago al día, lo cual representa un volumen inmenso de datos y obviamente una cantidad de información muy valiosa para la actividad y el seguimiento del cumplimiento de los contribuyentes. Eso implica una serie de cambios dentro de la administración y también una mejora en el control de cumplimiento. De hecho, este año hemos empezado a hacer una serie de pilotos con ciencia de datos que nos están dando muy buenos resultados. Tanto así que, bueno, como consecuencia de estos nuevos controles que estamos implementando, somos optimistas de que este año se revierta plenamente la tendencia de caída en la recaudación que se venía dando en los últimos años en SUNAT. Bueno, básicamente eso es lo que quería complementar. Iniciamos la ronda de preguntas conforme se han anotado en la lista por orden de llegada. Empezamos con Stephanie Medina de América Televisión. Bien,
Ministro, ¿cómo está? Acá. ¿Qué tal? Stephanie Medina para Canal N. En diciembre del año pasado nosotros sufrimos el intento de vacancia de un presidente y su posterior renuncia. Esto afectó al país, entonces queremos saber, con este clima político que se está viviendo tan inestable, ¿cuáles son los peligros para el país? ¿Cuáles son los peligros para el Perú hoy en día? ¿Cómo va a afectar el país la situación? ¿Cómo afecta al país la situación que tenemos actualmente? Y en un eventual disolución del Congreso, ¿cómo se manejarían los temas en el Ministerio de Economía? Bueno, eso no tiene mucho que ver con lo que acabamos de explicar, pero aprovecho la oportunidad para comentarles acerca de este llamado ruido político. Miren, siempre en nuestro país hemos tenido este llamado ruido político, ¿no? Y nosotros hemos sabido como país, como sociedad, salir adelante y avanzar. Yo, en particular, en este caso, así como lo que pasó en diciembre, lo que pasó en marzo, lo que está pasando ahora, son eventos que tenemos que saber interiorizarlos y repito, aprender a lidiar con ellos, ¿no? Esto seguramente va a seguir pasando por los años de los años, ¿no? Yo no le veo nada demasiado particular a esto. El hecho de que nosotros tengamos este ruido ahora, podemos ver que no ha afectado para nada, por ejemplo, el tipo de cambio, no ha afectado la bolsa, lo cual son los primeros indicadores que siempre empiezan a moverse rápidamente cuando efectivamente los inversionistas ven algún tipo de problema, ¿no? Son las variables que en 2 minutos prácticamente reaccionan y se mueven en una dirección o en otra cuando hay algo que realmente preocupa. Y lo que hemos visto en los últimos meses, repito, y en los últimos días en particular, es que estas variables prácticamente no se han movido, y si se han movido ha sido en relación a lo que está pasando en el mundo y no necesariamente a lo que está pasando en el Perú. Nosotros estamos, por supuesto, apoyamos 100% lo que ha propuesto el presidente Vizcarra. Estamos en un gobierno que tiene una lucha franca contra la corrupción y también en favor de la institucionalidad. Estos dos temas son dos de los ejes de la política de este gobierno. Es una política que además ha sido publicada hace 3 o 4 meses con un decreto supremo. Son dos ejes sumamente importantes y creemos que se está abriendo la gran oportunidad que este país no ha tenido en los últimos 30 años de poder hacer reformas importantes, en este caso particular en el sistema político y en el sistema judicial. Los últimos años nosotros hemos estado conviviendo, por ejemplo, con la corrupción que ha sido dada a la luz con estos audios en el Poder Judicial, ¿no? Y estábamos, por un lado, muy contentos con el crecimiento económico y poníamos debajo de la alfombra todos estos problemas que sabíamos que existían, pero sabíamos también que era muy difícil enfrentarlos. Ahora, como les digo, yo creo que se está abriendo la gran oportunidad y gracias al liderazgo del presidente Vizcarra estamos encaminados en reformas que van a ser sumamente importantes para el Perú de los próximos 20 o 25 años. Si en estos momentos nosotros no actuamos de manera decidida y empezamos a hacer estas reformas, ¿no? Las reformas no quedan allí en lo que se está planteando. Esto es un proceso que va a tomar seguramente algún tiempo más. Pero si no empezamos a hacer estas reformas, nosotros creo que no tenemos la posibilidad de hacer un país desarrollado dentro de 25 o 30 años, ¿no? Entonces, veamos esto como la gran oportunidad. Yo dejaría de lado esto que se llama el ruido político. Esto siempre va a haber. Veamos hacia adelante, pongámonos de acuerdo, ¿no? No solo entre los poderes del Estado, sino con toda la ciudadanía, y es por eso que se está llamando un referéndum. Pongámonos de acuerdo en qué tipo de justicia necesitamos en el país, qué tipo de sistema político necesitamos en el país, y sigamos adelante. Esto, como les digo, va a redundar positivamente en la competitividad del país,
en el bienestar de los peruanos y nos va a enrumbar hacia un camino de desarrollo en el cual el crecimiento económico es importante, pero no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que esto es, como les digo, la mejor oportunidad que tenemos ahora. Estamos viviendo un momento, un punto de inflexión que es sumamente importante para poder avanzar hacia el desarrollo que todos los peruanos queremos. Continúa Miriam Romanville, de Semana Económica. Gracias. Buenos días, ministro, superintendente. Las preguntas iban más en tema de la norma antilusiva. Quería saber, porque se adelantó anteriormente, que se iba a definir unos umbrales mínimos de monto de transacción para ver en qué casos van a ser aplicados. Quería saber, imagino va a ser mediante una resolución, ¿cuándo más o menos tendríamos más detalles sobre eso? También en relación a la revisión, ¿por qué se adoptó que sea de 2012? Y a quiénes, por ejemplo, estaría, no sé, imagino procesos que no estén prescritos, a quiénes va a estar dirigido. Y por último, en el tema de los decretos, en relación a estos decretos, mencionaba que iba a ser en octubre, tal vez, no sé si nos podría dar algunos alcances en relación, por ejemplo, a esta simplificación de los regímenes, que es algo que ya se ha venido recomendando de hace tiempo de diferentes organismos. A ver, yo empiezo por la última parte y el superintendente les contesta el detalle de la primera, ¿no? Lo que nosotros queremos es simplificar los sistemas, ¿no? Y estamos haciendo en estos momentos la evaluación. En el impuesto a la renta, por ejemplo, tenemos 4 regímenes ahora, ¿no? El RUS, el RER, el MIPE y el régimen general. La idea es simplificarlos. Todavía no tenemos claro, no les puedo decir si esto va a ser un solo sistema o dos, digamos, en un extremo, pero sí el objetivo es simplificar precisamente para facilitar, primero, el pago de impuestos y segundo, evitar los arbitrajes que podrían haber, ¿no? Ya tenemos alguna evidencia de que muchas empresas se agrupan justamente un poquito antes de cambiar de régimen. Entonces eso nos está diciendo de que hay algo que está mal. Entonces estamos haciendo el trabajo y, como les digo, en los próximos meses vamos a darles los mayores detalles. Sí, para complementar la norma 16, bueno, la norma se dio en el año 2012, está vigente de esa fecha, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es hacer algunas correcciones, porque, bueno, el principal temor que existía era la aplicación discrecional de un auditor, ¿no? Y en ese sentido, cuando estuvimos revisando cuáles eran las principales preocupaciones de las empresas, era justamente ese aspecto que ha sido corregido ahora con el decreto legislativo, de tal manera que no hay una aplicación masiva y generalizada de la norma, sino es una aplicación específica y además previo una revisión de un comité que tiene capacidad de determinar cuándo procede o no esta aplicación. Debemos considerar además que esta norma, así como en otras partes en otros países, es un instrumento principalmente orientado a cambiar comportamientos, ¿no? El objetivo de la norma no es principalmente un objetivo recaudador, sino un objetivo de permitir que las empresas realicen sus planeamientos tributarios de acuerdo a la ley y no utilicen mecanismos para abusar de la ley, ¿no? Entonces, yo diría que principalmente esas correcciones están hechas. Hay algunos aspectos que efectivamente van a tener que ser trabajados a nivel del reglamento, a nivel de la reglamentación de la norma, que saldrá en las próximas semanas, ¿no? Sí. Continuamos con Israel Lozano, de La República. Gracias, ministro. 2 consultas. Bueno, ustedes proyectan que la mejora de la recaudación sería de 9.800 millones al 2020, pero teniendo en cuenta que la meta de déficit para este año se ha reducido, quería saber un poco cuáles son las medidas de las que se han presentado hoy que quizás esperan que tengan un impacto más a corto plazo, digamos, ayudando en esta línea de un déficit un poco menor. Y mi segunda consulta va un poco relacionada a la actividad que tuvo el gobierno respecto a los decretos legislativos y específicamente sobre el de negociaciones colectivas, que se mencionó que se estaba trabajando y que no lo hemos visto. Queríamos saber, en todo caso, si es que el gobierno piensa, quizá mediante proyectos de ley o otra iniciativa,
normar este tema o se quedaría solo en lo que ha establecido el decreto 1442, que habla un poco más o se relaciona un poco más al tema de negociaciones específicamente para temas salariales? Gracias. Sí, sobre su primera pregunta, la expectativa que tenemos es que el efecto en el corto plazo va a ser de 0.3% del PBI, ¿no? Y eso es lo que está en el marco macroeconómico multianual, y el efecto irá aumentando hasta llegar al 1,1 hacia el 2021, me parece que era lo que está en el marco macroeconómico multianual. Definitivamente es difícil decir esta medida va a darme tanto o cuánto, pero sí esperamos, como acaba de mencionar el superintendente, que con las medidas antielusivas, por ejemplo, cesen ese tipo de prácticas, ¿no? Y eso, bueno, tendrá el efecto positivo sobre la recaudación. Sobre la segunda pregunta que me menciona, efectivamente no ha salido el decreto legislativo sobre negociación colectiva. El que usted menciona, el 1442, no tiene nada que ver con la negociación colectiva, es un tema de registro de planillas, ¿no? Entonces, sí he visto en algunos diarios que están confundiendo, están diciendo que con esto se cierra la negociación colectiva, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Nosotros estamos revisando un proyecto de ley específicamente para la negociación colectiva, y eso es lo que vamos a enviar al Congreso en los próximos días o semanas, ¿no? Tiene todas las características que tiene que tener un proyecto de ley para negociación colectiva. Entonces, ahí sí les pido que no confundamos una cosa con la otra, ¿no? El 1442 es un tema de registro de planillas, de ordenamiento de las planillas, de saber que efectivamente le estamos pagando a las personas que tenemos que pagarle y los montos que tenemos que pagarle, que hasta ahora en el Estado tenemos deficiencias para saber eso, ¿no? Es un tema más operativo que tiene que ver con el control del presupuesto y el control de la planilla que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Lo otro, como les digo, es un proyecto de ley que se va a enviar al Congreso prontamente y nos va a dar el espacio para poder comentarlo no solo con los congresistas, sino también pues con los trabajadores del sector público. A continuación, Tanu Simons, de TV Perú. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Ministro, en primer lugar, ¿cuáles son las normas, dentro de todas las que ha presentado, que favorecen al sector, que impulsan al sector informal a poder vincularse al sistema formal, por así decirlo, y poder pagar impuestos? Y de otro lado, en torno a estas 4 reformas que ha planteado el Ejecutivo, si estas podrían tener un impacto positivo o negativo en la economía. Gracias. Perdón, ¿a qué 4 normas se refiere la última pregunta? A las 4 propuestas, perdón, del Ejecutivo, planteadas por el Ejecutivo. A ver, sobre lo primero, como les digo, vamos a ir con un poco más de detalle en otra conferencia de prensa, porque hay una serie de medidas que tienen que ver con el fomento de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Nosotros sabemos que gran parte de la informalidad tiene que ver con este tipo de empresas, ¿no? Y hay por lo menos 5 o 6 medidas muy puntuales que están dirigidas a facilitar el acceso al crédito, a darles más cash, ¿no? Con esta devolución, por ejemplo, del IGB a los bienes de capitales, etcétera. Entonces, esa es una del grupo de medidas que va a facilitar la formalización, digamos, de estos sectores, ¿no? Porque sabemos que si una empresa quiere tener acceso al crédito, tiene que ser definitivamente una empresa formal, ¿no? Entonces, al darle las facilidades para acceder al crédito, hay un incentivo para formalizarse. También se sacó hace cerca de un mes o un poco más una norma para las deducciones para la devolución de los impuestos. Eso también va a tener un efecto positivo en la formalización, ¿no? Porque justamente lo que se sacó es el único elemento que era formal, ¿no? Que son los créditos hipotecarios. Eso le va a abrir espacio a los otros elementos que ya están, y estamos evaluando ampliar esa lista de deducciones para el impuesto a la renta de las personas.
seguramente también en las próximas semanas vamos a sacar un decreto supremo explicitando cuáles son estas mayores deducciones que podemos hacer todos nosotros como personas naturales para el pago de los impuestos, ¿no? Eso es algo que también viene dentro de las próximas semanas. Sobre las medidas que están debatiéndose en el Congreso, es básicamente lo que ya dije, ¿no? Esta es una gran oportunidad para hacer reformas estructurales, reformas de fondo en el sistema político y en el sistema judicial. Yo estoy seguro de que si nosotros como peruanos nos ponemos de acuerdo, hacemos las reformas en estos dos sectores, esto va a tener un impacto tremendo sobre la economía, ¿no? No solo sobre la economía, obviamente, también sobre otros temas, pero en el caso que ustedes me preguntan, va a haber un impacto sobre la competitividad, vamos a tener mayor seguridad jurídica, el hecho de que el imperio de la ley se pueda fortalecer es uno de los elementos más importantes que cualquier persona, cualquier empresa toma en cuenta antes de tomar una decisión de consumo o de inversión. Entonces esto, como les digo, se están dando los primeros pasos, ¿no? Bajo el liderazgo del presidente Vizcarra. Estamos, creo, en el rumbo correcto y lo que esperaríamos es que en los próximos meses sigamos debatiendo estas reformas y que podamos consolidarlas, ¿no? Y estoy convencido de que el efecto positivo sobre la economía va a ser enorme, ¿no? A continuación, Mariana Ruiz, de Perú 21. ¿Qué tal, ministro? Le iba a hacer una consulta respecto al decreto 34, que es la inclusión de la SUNAT en el secreto bancario de las personas. Hay expertos que creen que la norma es anticonstitucional. No sé si han planteado algún cambio en la norma o qué consideran respecto a las opiniones de los expertos. Sí, voy a dejar que el superintendente... pero básicamente, lo primero que quería resaltar es que esto estaba explícitamente en las facultades, ¿eh? O sea, el Congreso, cuando sacó la ley de facultades que les mencioné en la presentación, explícitamente nos dijo que podíamos normar acerca de eso, ¿no? Ese es un primer tema y el detalle lo va a comentar el superintendente. Sí, bueno, sobre el secreto bancario, esta no es una norma nueva, ya SUNAT viene teniendo acceso al secreto bancario y eso fue por normas anteriores para poder completar el marco de intercambio de información con la OECD. Y lo que se ha hecho ahora es más bien utilizar los mismos mecanismos que ya existían en ley para que eso pueda ser utilizado para fines internos, ¿no? Vale la pena mencionar que en general en el mundo esa es una tendencia casi generalizada. Pero también es importante mencionar que desde el punto de vista constitucional, digamos, el secreto bancario efectivamente hay que garantizarlo. Hay un acceso restringido de la administración, va a ser totalmente informado al ciudadano y vale la pena mencionar que también aquí tiene que mencionarse que hay un derecho a un bienestar superior que es el fin un fin mayor que es el lograr que todos cumplan con sus obligaciones, ¿no? Entonces consideramos que no hay una violación de la constitucionalidad y más bien va a hacer que la economía peruana sea mucho más transparente, ¿no? Es un elemento importante, sobre todo en este contexto donde estamos encontrando demasiados casos de corrupción en la sociedad y en parte es porque la economía peruana todavía es una economía muy opaca, ¿no? Entonces tenemos que entender que parte del proceso que tenemos que seguir en la sociedad también es conseguir que la economía peruana vaya transitando hacia una economía moderna donde la información fluya y las autoridades puedan realizar los controles razonables para reducir estos problemas de corrupción y de evasión a los niveles que tenemos en el Perú, ¿no? A continuación, Miguel Juape, de Gestión. Buenos días, ministro. Quisiera saber cuándo culmina el estudio de las exoneraciones tributarias y cuáles son las primeras conclusiones si es que ha llegado a ver, por ejemplo, el tema de Amazonía.
también quisiera saber cuál es el impacto que se ha calculado de extender los beneficios de la ley agraria, acuicultura, pero no forestal. Y en tercer término, quisiera saber los avances. Usted ha comentado en medios la necesidad de normar un tema de flexibilización frente a la informalidad laboral en general. ¿Cuáles son los avances y cuándo se tienen los primeros resultados? Y para el superintendente, solamente una pregunta. Usted ha adelantado en esta exposición que va a haber incentivos a los comprobantes de pago, porque 6 de cada 100 lo reclaman. Teniendo en cuenta que el uso de las rifas y etcétera de SUNAT se ha venido usando hace tiempo y ya tiene este resultado, ¿cuáles son esas medidas y cuándo se concretarían? Gracias. Sí, sobre las exoneraciones, lo que ya comenté, estamos en el proceso de evaluar, pero en el caso particular de la Amazonía, nosotros sí estábamos apoyando ese tipo de reforma, ¿no? En todo caso, vamos a volver a plantearla, vamos a recoger los eventuales cuestionamientos que han tenido en el Congreso, por lo cual no la aprobaron, y vamos a volver a presentarla y sustentarla como tiene que ser, porque yo creo que es un tema que además lo está reclamando la misma región, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ir en esa dirección, pero como le digo, estamos en el proceso de evaluar el resto y en su momento vamos a presentar las que vamos a enviar. Sin embargo, el objetivo, sí quiero recalcarlo nuevamente, ¿no? Que el objetivo es eliminar esas exoneraciones que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creados, y para eso va a haber un estudio técnico, ¿no? Esto no es un tema político, digamos. Vamos a hacer un estudio técnico y cuando hay evidencia de que esto no está funcionando, lo correcto, lo que corresponde es cambiarlo. Sobre la flexibilidad laboral, sí es un tema que yo he mencionado varias veces que tenemos que afrontarlo, pero todavía no estamos en condiciones de proponer nada, porque esto es un tema que toma tiempo, toma muchas consultas. Por ejemplo, yo esta tarde tengo una reunión con todas las cámaras de comercio regionales del país, vamos a conversar sobre estos temas. Este es un tema bastante complejo, que se ha politizado también, entonces estamos haciendo todas las consultas del caso, recibiendo toda la información de todos los agentes económicos para poder plantear algo que sea políticamente viable, ¿no? Entonces ahí no tendría mucho más que mencionarle. Y la segunda, ¿cuál fue? Ok, en el caso, lo que se ha visto es que de los 3 regímenes, digamos, el forestal, el acuícola y el agroexportador, el único que le estaba faltando este beneficio tributario era el acuícola, ¿no? Los otros 2 ya lo tenían. Es por eso que solamente ha salido el decreto legislativo que tiene que ver con el sector acuícola, ¿no? Aquí también es un poco difícil hacer proyecciones, pero estamos seguros de que con este tipo de beneficio vamos a apoyar la diversificación productiva del país, ¿no? Sí, sobre los comprobantes de pago, bueno, en realidad lo que estamos haciendo es identificar cuáles son las mejores prácticas que existen en otros países, ¿no? Hay pocas cosas totalmente nuevas, pero en el Perú efectivamente no hemos estado aplicando ninguna de las buenas prácticas en el mundo al respecto. El sorteo de comprobantes es un mecanismo, diríamos, de primera generación para incentivar el pedido del comprobante, pero son prácticas que se utilizaban pues hace 40 o 50 años y ya no dan los resultados esperados. Hay países que estamos revisando, Uruguay, Brasil, India, que tienen mecanismos mucho más modernos, que sin duda además también son producto de la aplicación de una transformación digital en todos estos procesos. No quiero adelantar qué es lo que haríamos nosotros, pero entre las prácticas que hemos encontrado es que puedes utilizar los comprobantes de pago como una suerte de crédito para el impuesto a la renta, puede servir como un cashback, puede servir como parte de las pensiones, puede servir como parte del seguro de salud. También están amarrados a los medios de pago, es decir, incentivar el uso de medios electrónicos de pago, que obviamente también en el Perú están muy retrasados, ¿no? Hemos encontrado que
solamente 1 de cada 10 personas que tienen una cuenta de débito utilizan la tarjeta de débito para hacer pagos. Y entonces en una economía donde no hay incentivos claros para que una persona o una empresa pida un comprobante de pago, donde se transa principalmente en cash, el trabajo de formalizar la economía resulta mucho más complejo, ¿no? Entonces, la línea es que podamos incorporar algunos de estos mecanismos modernos de solicitud y de motivación hacia la demanda. Y por supuesto, esto tiene que estar amarrado a, por ejemplo, los mecanismos de revisión que estamos haciendo del impuesto a la renta, como ha mencionado ya el ministro, de tal manera que esto sea mucho más sencillo para el contribuyente, ¿no? La transformación digital nos podría permitir un proceso totalmente simplificado, de tal manera que la única obligación que tendrían las personas o las empresas es simplemente pedir el comprobante de pago electrónico y dar su documento de identidad. Podría ser el caso de personas naturales el DNI y en el caso de las empresas el RUC, y con eso bastaría para hacer la liquidación básica de los tributos, ¿no? A continuación, Carlos Reategui, de RPP. También, ministro superintendente, buen día. 3 preguntas. Por un lado, de acuerdo a los decretos, el impuesto del ISS, la imposición del ISS a casinos y tragamonedas, varias asociaciones de este tipo de juegos han dicho que esto sería inconstitucional y sería confiscatorio. ¿Qué opinan al respecto sobre esto? Porque es un impuesto que se había dejado de cobrar, recuerdo, a finales de los 90 y se está retomando. Por el lado de este decreto supremo que anuncia que ampliaría los gastos que se pueden deducir del impuesto a la renta, ¿cuándo ya podríamos tener un adelanto de esto? Y si es que en ese mismo decreto se está evaluando cambiar la fórmula del 7.3, o si eso está fuera de la discusión. Y por último, respecto al plano internacional, ya ha escalado la guerra comercial de los aranceles que le va a exigir desde la próxima semana Estados Unidos a China. China ha respondido, se está poniendo más álgido el tema de la guerra comercial. ¿Cómo lo ven desde acá? ¿Seguimos manteniendo el tema de que la economía peruana lo va a poder resistir? Sí. Gracias. Sobre el ISC, como expliqué durante la presentación, nosotros estamos poniéndole este impuesto a una actividad que no lo tenía, cuando actividades similares lo tienen. La comparación, si pudiéramos hacer una comparación con lo que tenían en la década de 1990, el impuesto de ese momento sería 5 veces más alto del que tenemos ahora. Entonces, por eso yo creo que esto no es confiscatorio. Obviamente, bueno, cualquier persona, cualquier empresa puede reclamar al respecto, pero estamos seguros de la constitucionalidad de esta medida, que ha sido obviamente consultada con los expertos. En cuanto al decreto supremo, lo que le podría decir es que lo vamos a sacar probablemente antes de fin de año, casi seguro que antes de fin de año, y estamos evaluando precisamente hasta dónde podemos ir para hacer estas deducciones. Lo que sí le puedo adelantar es que van a haber mucho más deducciones de las que están actualmente en la norma, ¿no? Pero el propósito también va a seguir siendo aumentar la formalización a través de este tipo de medidas. Lo de la guerra comercial es un tema bastante complejo. Hoy, por ejemplo, como usted menciona, ha habido un par de noticias sobre lo que está haciendo China, lo que está haciendo Estados Unidos, y el precio del cobre, por ejemplo, estaba subiendo. La bolsa de Estados Unidos estaba subiendo. Entonces, la verdad es que a veces uno no entiende bien cuál es la reacción, no puede anticipar correctamente cuál es la reacción del mercado, ¿no? Definitivamente, a ver, en términos generales, lo que podemos decir es que este ruido o turbulencia que hay en los mercados internacionales nos afecta principalmente por la caída en los precios de los minerales, ¿no? Eso es lo que hemos visto últimamente con el precio del cobre, que ha disminuido casi un 20% en 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, ese es un primer efecto que la mayoría de analistas piensa que es momentáneo, ¿no? Que es coyuntural. Cuando uno revisa las proyecciones para el próximo año, el consenso internacional es que el precio del cobre va a rebotar a 3.05, 3.1
como promedio para el próximo año. El otro canal por el cual afecta esta llamada guerra comercial tiene que ver precisamente con el crecimiento que podría haberse deteriorado en el mundo, ¿no? Sabemos que si ocurre una escalada de aranceles de parte de varios países, lo que probablemente va a ocurrir es que, naturalmente, el comercio se deteriora y eso va a hacer que las economías no crezcan tanto como están creciendo ahora. Y allí, por ese lado, también podría haber, digamos, un segundo efecto ya más de mediano plazo en lo que corresponde al país, ¿no? Si el mundo que está creciendo al 3.8 empieza a crecer menos, naturalmente eso también nos va a afectar. Ahora, dicho todo esto, debemos reconocer un par de fortalezas que tenemos en el país, ¿no? Primero, que la situación económica es bastante sólida, ¿no? Tenemos un marco macroeconómico que es reconocido mundialmente. Yo acabo de regresar de Perú, nos hemos reunido con más de 200 inversionistas internacionales y no hay ninguno que haya cuestionado la solidez de la economía peruana, ¿no? Siempre hay preguntas, obviamente, como las que ustedes están planteando, pero en términos generales todos reconocen además este desacoplamiento que está habiendo con otros países de mercados emergentes también, ¿no? Es sumamente claro que lo que están sufriendo las economías de Turquía o de Argentina o incluso de Brasil no lo están sufriendo otras economías como la peruana o la chilena, ¿no? Entonces esa diferenciación entre los mercados emergentes que hace años no existía, ahora está siendo palpable, ¿no? Entonces tenemos esa primera fortaleza. Y la segunda es que también tenemos bastantes tratados comerciales, ¿no? Casi el 85% de nuestro comercio se realiza con países con los cuales tenemos tratados comerciales. Entonces, el efecto de una guerra comercial que pueda afectar directamente al Perú, de alguna manera también se puede ver mitigado por la existencia de esos tratados, ¿no? Entonces tenemos algunas fortalezas que están siendo latentes ahora, ¿no? Estamos viendo, como les decía hace un momento, que el tipo de cambio está prácticamente inmóvil, la bolsa también. No estamos viendo ese efecto que sí lo están sufriendo otras economías, ¿no? Y para finalizar, pues simplemente que nosotros monitoreamos constantemente todo lo que está pasando, ¿no? Estas medidas comerciales de China y de Estados Unidos, por ejemplo, se han anunciado entre ayer y hoy, sabiendo que la próxima semana va a haber una conversación entre ambos países justamente para hablar de esto, ¿no? Entonces también puede ser pues algún mecanismo, alguna estrategia para ver hasta dónde se llega, ¿no? Pero confiamos en que en todo caso esto se pueda resolver en algún momento. Avanzamos con las dos últimas preguntas, ya que nos quedan 5 minutos más de conferencia. Continúa John Kigley, de Bloomberg. Sí, buenos días. Tengo dos preguntas. Ese decreto, ¿se tiene una proyección cómo afectaría la evasión en IGB y impuesto a la renta en términos de evasión? ¿Volverá a los niveles de 2014 o se espera que va a reducirse mucho más hasta 2021 o en el mediano plazo? Y la otra pregunta sobre los posibles cambios al sistema de la estabilidad impositiva para el sector minería, ¿no? Esa fue una, creo que, propuesta inicial dentro de los decretos, pero parece que no salió. Entonces esto está todavía en la cartera para modificarse. Sí, sobre la primera pregunta, como digo, las cifras que hemos presentado tienen que verse más quizás como una proyección que como una meta, ¿ya? Esta recaudación extra de 1,1 puntos porcentuales del PBI, de alguna manera es justamente la que nos regresaría a los niveles del 2014, ¿no? Como yo les mencioné, personalmente creo y vamos a trabajar para que esto sea mayor, ¿no? Que la reducción en la evasión, sobre todo, sea mayor a la que está prevista en
en las proyecciones iniciales del marco macroeconómico, ¿no? Entonces, volver al 2014 debería ser, digamos, lo mínimo que podríamos esperar, ¿no? Pero el trabajo que hacemos conjuntamente con la SUNAT, naturalmente, implica que tenemos que sobrepasar eso y reducir, ojalá que podamos llegar por lo menos en el mediano plazo a los niveles de Chile, ¿no? Esa debería ser de alguna forma nuestra meta, digamos, pero sabiendo al mismo tiempo también que la economía chilena es distinta a la peruana en términos de informalidad, ¿no? Sabemos que es difícil, tenemos que trabajar todavía, por eso hablo más de una meta de mediano plazo, pero en el corto plazo yo creo que lo mínimo que podemos exigirnos nosotros es llegar a los mejores niveles, digamos, de evasión que hemos tenido. Y sobre el tema de la estabilidad de la minería no hay nada que estemos trabajando al respecto, ¿no? Eso va a seguir tal cual como está hasta ahora. Concluimos la rueda de preguntas con Cristian Inahuanca de Andina. Buenas tardes, ministro, superintendente. Una consulta, se ha grabado el impuesto con impuesto selectivo al consumo a los juegos, a casinos y tragamonedas, pero dijo que todavía podían grabarse otros productos con externalidades negativas. ¿Esto podría darse de repente de acá en los próximos semanas o meses? Y otra es sobre, hay una reforma del canon que el gobierno en algún momento anunció. ¿Esto se está trabajando? Sí, no, en el corto plazo no estamos pensando revisar, incluir más productos dentro del selectivo al consumo, ¿no? Lo único que estaba faltando, digamos, era precisamente este tema de los casinos por los motivos que ya expliqué, además de la externalidad negativa que tiene naturalmente ese tipo de medida, ¿no? Entonces no debemos anticipar que vamos a incluir más productos dentro del selectivo, ni mucho menos, ¿no? Eso yo creo que lo podemos descartar. Y sobre el canon, efectivamente estamos trabajando. Precisamente ayer hemos tenido una reunión con el ministro de Energía y Minas, donde, entre otros temas, hemos revisado lo del canon. Y estamos trabajando conjuntamente con ellos para alguna propuesta que pueda ayudar sobre todo a perfeccionar el sistema del canon minero, ¿no? Sabemos también que en el Congreso hay varias iniciativas, entonces estamos también recopilando estas iniciativas y haciendo un trabajo conjunto, porque esta es una medida que eventualmente tendría que ir al Congreso para ser aprobada, ¿no? Así es que estamos viendo este tema y me imagino también que hacia fin de año podemos tener ya una propuesta terminada, consensuada, que pueda ser viable para nosotros. Bueno, agradecemos su asistencia a la conferencia de prensa, agradecemos también al señor ministro, al superintendente, y nos volvemos a ver en otra convocatoria, como lo ha comentado el ministro. Gracias.